Bienvenidos al episodio número 11 de la séptima temporada del Objetivo está en la cámara. Muy buenas. Otro programita más, Sergi, muy buenas. Hoy estamos con un ambiente muy íntimo, Buenas. ¿eh? Te veo ahí, vamos, rojo putón. Últimamente las pongo siempre en rojo, no sé por qué, pero No, queda bien, queda bien. Yo es que como el azul mi color favorito, pues al final siempre me pongo el azul. Pero bueno, el rojo está muy guay. A lo mejor me rojo que te cambio lo a, cojo. a lo mejor me cambio a rojo para que me potencie el pelo rojo. Oye, quién sabe. Bueno, ¿qué tal? Una semana más por aquí. Otro programita. Y con dolor de cabeza. Para no variar, yo llevo así 2 años, ya casi 3. O sea, que Bueno, ya... antes de empezar con el tema, que ya lo Sí. habrán visto en el título, deciros que los 2 últimos episodios no están en vídeo en Spotify porque a Spotify no le sale de la pera dejarme subirlos, ni más ni menos. Por lo tanto, ya desisto, ahí están, cuando pueda, pues ya los intentaré subir. Por ahora, pues no me deja. Ya está. Pues nada, a ver, también digo que el Spotify se utiliza mayormente para audio. O sea, normalmente si alguien quiere vernos, nos va a ver por YouTube. O sea, creo yo. Pero también bueno, creo que pueda ser porque últimamente, el que no lo sepa, pues los episodios yo los subo a iVoox y de ahí se distribuyen pues a Spotify, a Apple Podcast y creo que ya a fecha de hoy solo lo distribuimos en esas dos. ¿Cuál es el problema? Que ahora iVoox, aunque no nos paga, ha decidido meternos anuncios. Que muy feo por su parte, por cierto. Porque ya que me metes anuncios, por lo menos págame, como hace YouTube. Pero no le sale de la pera. Y yo creo que por eso no coincide el audio con el vídeo cuando lo intentas subir a Spotify. Porque te han metido los anuncios dentro del audio y dice Spotify, uy, pues no coincide el vídeo con el audio. ¿Y subirlos a mano tampoco te los sube? Es que ese es el tema. Los vídeos a Spotify los tenemos que subir a mano, pero claro, ya no coincide el audio porque le han metido anuncios los de iVoox con el vídeo. Pero ¿y por qué no lo subes, o sea, sin pasar por iVoox? Porque no me Pregunto. deja. Que imagino que se podrá, ¿no? Pero tampoco me he puesto con ello. Tampoco he tenido tiempo de verlo. Bueno, de todas formas, Lauri, si ya nos quieren deberes. ver, que vayan a YouTube. También te digo, ¿eh? Bueno, lo dicho, el tema de hoy, vamos a tratar la fotografía del dolor ajeno. Creo que al fin y al cabo, conforme está el mundo hoy en día, que tenemos un montón de conflictos, diría yo, bajo mi humilde e inexperta opinión, que estamos en la Tercera Guerra Mundial, está todo súper revuelto. Me puedo equivocar, pero como no entiendo de geopolítica, no voy a entrar ahí. Pero está todo tan revuelto que se me había ocurrido Lauri está hablar... muy negativa, no le hagáis caso. No, o sea, no entiendo de geopolítica y no entiendo cómo está el asunto, pero sí que lo veo un poco jodido el tema, pero bueno, lo dicho. Entonces se me había ocurrido de tocar ese tema, ¿no? La fotografía del dolor ajeno, hasta qué punto puede ser ética o no puede ser ética, o es necesaria o no es necesaria. Sobre todo la he tratado un poco más desde el punto de vista documental en una guerra, por ejemplo, ¿no? Pero se puede extender a muchos temas, se puede extender a cualquier tipo de dolor ajeno, cualquier tipo de maltrato. A ver, vengo del mundo del acoso escolar, hace poco ha sido el 8M, ya sabéis cómo está el tema del género, la violencia, la igualdad, etcétera. Entonces, bueno, se me había ocurrido hablar un poco de ese tema, pero le hemos enfocado un poco más hablando de documental de guerra. Yo al final del episodio daré mi punto de vista y opinión sobre todo esto, pero vamos a tratar un poco de dar luz a este tipo de fotografía y por qué debe estar o no debe estar. ¿Qué nos puedes contar tú, Sergi, sobre esto? Bueno, pues que de normal las fotos más incómodas suelen ser las fotografías documentales. Y bueno, pues en este episodio pues vamos a hablar un poco sobre ese tipo de fotografías incómodas y el juicio al que se someten esos fotógrafos a la hora de hacer estas fotos, porque muchas veces son criticados por hacer esas fotografías en vez de asistir o en vez de ayudar, pero claro, ahí viene la ética y el juicio moral de cada persona. Y hay que tener en cuenta que esas personas pues están ahí trabajando y tienen que documentar, nunca mejor dicho. Y bueno, pues yo, independientemente de la escaleta, yo creo que no valdría para ser fotógrafo de ese estilo fotográfico, valga la redundancia. Yo tampoco. Puesto que vamos, es que lo primero no me podría meter en un conflicto, porque me cago a la pata abajo.
y menos hacer fotos a cosas tan posiblemente desagradables para mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, gracias a ese tipo de fotografía, pues el mundo es consciente de lo que está pasando en esos sitios, ¿no? Sí. Y creo que, por otro lado, pues es un bien necesario, aunque sean fotos dolorosas de ver muchas veces. Y ahora hay que documentarlo y mostrar la realidad al mundo. Y ahora es cuando yo hablo y quiero, porque sobre esto hice un vídeo también, ¿vale? Acerca de la manipulación que hay. Pasa con las guerras, pasa con cambio climático, pasa con contaminación y pasa con todo. Este tipo de fotos no solo son necesarias para concienciar, para que la gente sepamos qué está pasando al otro lado del mundo, del charco, cuál es la realidad, pero también he de decir, y ahí ya es la ética de cada fotógrafo, de cada periodista, pero hoy en día hay mucha polarización periodística, ¿vale? Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, hasta tal punto que hay manipulación y se ha visto. De hecho, actualmente, hablando de la actual guerra tan hablada de Irán, ¿vale? No sé si cuando escucháis esto seguirá, no seguirá, no lo sé, pero ha habido un gran conflicto en un programa de tele, se llama Todo es mentira, de Risto Mejide, en el que sale un profesor diciendo que él daba clase a alumnas y que todas iban sin hijab, sin velo, sin nada, sin burka, sin nada. Se ha demostrado, el programa ha demostrado que eso es mentira, ese profesor mentía, han buscado fotos en redes sociales y resulta de que efectivamente salen unas fotos con todas las chicas, las alumnas mujeres, con el pelo cubierto y con todo cubierto. Entonces, a lo que yo voy, también hay que tener cuidado porque hay que ser muy ruin para irse a documentar una guerra o trabajar donde hay un conflicto y manipular, ¿vale? O sea que eso antiguamente no se hacía. El fotógrafo que iba a documentar una guerra iba a documentar la realidad y servía para crear conciencia, y creo que es muy, muy necesario, tanto en una guerra como en violencia, como en acoso de cualquier tipo, da igual. Para mí es necesario y hay que hacerlo para concienciar sobre todo y ver la mierda que nos rodea, ¿vale? Pero, joder, hoy en día es que hay mucha manipulación y eso tampoco es justo ni ético. No creo que haya que jugar con los sentimientos de esas personas ni haya que jugar con la realidad que están viviendo esas personas. Si las niñas están estudiando con velo, hay que decirlo. Y hay que acabar con esa falta de libertad. Y al igual que hay que acabar con los bombardeos, con los tiroteos, con los asesinatos, con las muertes de cualquier tipo, ya sea por religión, por guerra o por lo que sea. Entonces, el que vaya allí a documentar una guerra o un conflicto o una realidad, que vaya documentando la verdad y no trate de engañarnos. Y eso es lo que yo necesitaba decir a cuento de esto, porque hay mucha manipulación a este lado del charco por parte de algunos que se creen buenos periodistas o buenos fotógrafos. Eso antiguamente de verdad que no pasaba. Y de eso va el programa. Vamos a hablar un poco de, pues eso, la ética o la falta de valores o no falta de valores. Para mí, que haya habido un suicidio por señalamiento en un fotógrafo sí, por documentar algo, ahora entraremos al tema. Para mí es muy heavy. Porque para eso está la apertura de la escaleta, que aunque nos hemos desviado, hay que continuarla. Sí. Y bueno, pues ahí vamos a tratar varias fotos muy controvertidas a lo largo de la historia, sí, que bueno, pues están ahí y bueno, pues la primera pues no podía ser otra cosa que la imagen sin nombre a la que después le pusieron nombre, ¿no? Que es la que está hablando Lauri, que es la de la niña y el buitre. O niño, que hay quien dice que era un niño, hay quien da igual, pero al final la foto un niño es, sí, un menor es. de Kevin Carter, pues Kevin Carter. Es un poco peliaguda porque claro, ves ahí a la niña o al niño agazapado en el suelo, que parece que está a punto de morirse, y un buitre justo detrás, ¿no? ¿Qué pasa con esa foto? En el contexto histórico, pues fue muy criticada por has tenido el valor de hacer la foto y no has ayudado al niño. Y nada más lejos de la realidad. Yo a fecha de hoy no recuerdo si el niño o la niña se salvó o no, pero vamos, recibió tanta crítica el fotógrafo que 3 meses después se suicidó. Sí, lo señalaron públicamente, o sea, fue sometido a
Bueno, hoy en día pues ya sabemos todo lo que diría la gente de ese fotógrafo, no le hace falta que lo diga yo, pero es que no, primero, punto número 1, veo necesario que esa foto esté para ver la realidad, como decía antes, y la situación y lo que se vive al otro lado. Creo que debemos de saberlo, porque gracias a todo eso, ya lo diremos más adelante, pues somos conscientes y podemos ayudar desde otros países enviando ayuda de muchos tipos, de comida humanitaria, de muchos tipos de médicos y de medicina, vacunas, barras, lo que sea. Bueno, pero aparte de eso, no sabemos si el fotógrafo, tras hacer la foto, lo mismo cogió al niño y sí que lo ayudó. ¿Por qué tenemos que prejuzgar al fotógrafo? Que yo es que no me acuerdo. Cuando estuve estudiando fotografía, esta foto salió y es que no me acuerdo bien, pero creo que tampoco estaban ahí en medio del desierto, que estaban en un poblado, o sea que el buitre tampoco se hubiese acercado. Pero es que claro, de eso hace un montonazo de años, ya tampoco tengo el recuerdo. Fue las preguntas en clave. el 1993, según la escaleta, que la fecha que tengo yo aquí en Sudán. Fue premio Pulitzer esta foto, además. Sí. El tema es el siguiente, ¿debería haber ayudado primero? ¿O esas dos cosas no son incompatibles? Yo creo que no son incompatibles. Podría haber hecho la foto y luego haber ayudado perfectamente. Sí, además conozco yo tengo un amigo que estuvo en Siria, de hecho, su convoy donde él iba fue bombardeado, murió alguna persona, él salió, tuvieron que operarle y demás, tuvo heridas y tal. Él iba documentando, pero también iba ayudando. Él fue a prestar ayuda humanitaria, con lo cual son compatibles. No podemos prejuzgar a una persona. O sea, lo mismo el fotógrafo fue soltar, hacer la foto y ayudar al niño, que es lo que cualquiera de nosotros haríamos. Pero hizo la foto porque básicamente se dedicaba a ello. O sea, son fotógrafos documentalistas, en este caso de una guerra, de lo que sea, de retratar el hambre en el país o de lo que sea. Pero no podemos, van a eso, van a trabajar y sí que ayudan. Yo tengo constancia de que todo el que va allí, o al menos iba allí, hoy en día hay mucha, como he dicho antes, manipulación y hay mucha mala idea y mucha cabronada, pero se iban y aparte de documentar, ayudaban. Y hay muchas series y películas sobre todo esto y se ha demostrado que ayudaban. Con lo cual, me parece una pena que ese hombre pues se suicidara debido al señalamiento. Lauri, ¿por qué no podemos apartar la mirada? ¿Por qué no podemos? Pues porque, a ver, primero el cerebro es muy morboso, ¿vale? Es biología pura. El cerebro está entrenado para detectar amenazas y muerte, pero... Que el morbo no es perversión, ¿eh? Ni claro, pero mirar, digamos que es un aprendizaje ancestral, que el cerebro está entrenado, entre comillas, para eso. Y no es morbo, o sea, no es que sea, no, es que no es morbo, es simplemente que es un aprendizaje más, forma parte de la vida y el cerebro está entrenado para eso y detecta la amenaza, detecta la muerte. Entonces es biología pura. Bueno, pues tengo aquí a Boro dándome guerra de, tío, que es hora de cenar, ¿sabes? Y de salir. Y luego, bueno, la imagen, pues yo creo que es una prueba de la realidad y hay que decir, esto ocurrió y no se puede evadir de eso. Creo que es muy necesario. No, y además ten en cuenta que es una prueba categórica, ¿no? Puesto que a lo mejor un documentalista escribe un artículo, tú te lo puedes imaginar o te lo imaginas de otra manera. Pero cuando lo ves, a lo mejor puedes ponerlo en tela de juicio. ¿Será esto verdad o será mentira? Pero cuando hay una imagen que lo certifica... Una imagen vale más que mil palabras, y nunca mejor dicho. Y es capaz hasta de cambiar la opinión pública. O sea, y eso ocurre, ha ocurrido, ahora lo nombraremos, pero ocurre. O sea, yo pienso una cosa sobre una guerra o sobre un conflicto, veo imágenes y a lo mejor mi percepción cambia. Y a lo mejor, y encima te derrumba muchas veces. Y puede cambiar tu punto de vista, cambiar lo que piensas totalmente. O sea, cuando ves el desgarro en ciertas imágenes. Entonces, no te lo imaginas, lo ves. Y creo que eso tiene que estar. Es muy necesario que esté. La fotografía, si de algo sirve, de crear conciencia y de mostrar realidad, y tiene que estar. Y sobre todo, a ver, lejos de manipulaciones, porque luego es verdad, yo ya expliqué en mi canal YouTube, lo pueden ver, un vídeo de un simple gorrión sacando basura y tal. Bueno, lo expliqué de tal manera que se puede manipular, claro que se puede manipular.
Pero luego está la ética de cada fotógrafo que va a una guerra o va a un país donde hay mucha hambre. Luego está tu ética en manipular o no. El siguiente punto de la escaleta es posiblemente de los más crudos, que es el efecto de Stalin al revés, que una muerte es una desgracia. 1 millón se convierte en estadística. Sí. Es decir, son 1 millón de muertes. Claro, si no les ponemos cara, sigue siendo un número más. Pero ahí está la fotografía, ¿no? Para ponerles nombres y caras a esas personas para que no se queden en el olvido. Y de hecho, tenemos el ejemplo con el 11M. El 11M hablan de no sé cuántos muertos, no sé cuántos heridos. Ya, pero cuando tú ves las imágenes, es que ahí te pega. Y te pega directo. Y ahí es cuando dices, ostras. Claro, y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Lo que son las neuronas de espejo, que se llaman. Ven un rostro que sufre no hace sentir. Claro que hace sentir. Tú ver a una persona que está sufriendo te hace sufrir. Es decir, estás notando sus sentimientos, los empatizas contigo mismo de, ostras. De ahí que... Es duro, pero es así. Sí, de ahí que yo tampoco serviría para retratar toda esa serie de fotos, bien sea un conflicto, bien sea un atentado, bien sea hambre, bien sea sufrimiento ajeno, da igual, el tipo de sufrimiento que sea, yo no sería capaz, porque empatizo tanto que no podría. O sea, me lo llevaría a lo personal, me derrumbaría, no soy capaz. O sea, no soy capaz de ver a alguien sufrir. Es más, o sea, un simple caso familiar, mi abuela, cuando ya es que se estaba muriendo y no nos estábamos dando cuenta, entre comillas, no queríamos verlo, mejor dicho, ya no comía, no tragaba, la cabeza no la podía levantar, o sea, yo sufría de verla, o sea, yo no puedo ver el sufrimiento ajeno, o sea, me lo llevo dentro, no sería capaz de estar ahí. Lauri, ¿por qué incómoda? La ética de la mirada. ¿Que por qué incómoda? Porque yo creo que es porque, digamos que ves la dosis de realidad y eso te llega a tu corazón y ahí es cuando incomoda, es cuando ves, realmente conectas y dices, ostras, es peor de lo que yo imaginaba. Y ahí viene lo de la simetría radical, ¿no? El fotógrafo tiene la cámara y puede marcharse, sí, pero el fotografiado no. Exacto. Es la gran diferencia, quien ¿no? sufre no ha elegido ser imagen, o sea, esa persona no ha elegido estar ahí en ese momento. No ha elegido... En cambio, el fotógrafo sí lo ha elegido. Sí. Esa persona está pasando hambre o está sufriendo o se ha quedado sin casa, se la ha derrumbado por un bombardeo y a lo mejor está llena de heridas y su mirada está agachada, está sufriendo y no ha elegido estar ahí, ni ha elegido esa situación. El fotógrafo sí elige disparar o ir al conflicto y trabajar en el conflicto. Y sí, entonces eso es muy incómodo. Bueno, y aquí tocamos otro punto, ¿no? De fotos consentidas, el consentimiento imposible. Es que yo creo que no se puede. La gente cree que en una guerra es capaz de negarse a que le hagan fotos. No tienen fuerza, les da lo mismo, yo creo. Son ajenos. Yo creo que son ajenos. ¿Alguien moribundo de verdad crees que su problema es que le estén haciendo una foto? No creo que se negará. Entonces, ese es el tema. O sea, y ahí viene la pregunta. ¿Es ético fotografiar a alguien moribundo o a un niño herido? No es ético, pero es necesario. Siempre lo he dicho. No es ético. Yo no sería capaz. Y yo a lo mejor estoy ahí y no soy capaz de hacer la foto. Directamente ayudo. Pero si una persona va a una guerra o a un país a documentar, se dedican a eso, a documentar la realidad de lo que se está viviendo, tienen que hacerlo. No es ético, pero tienen que hacerlo, están obligados a hacerlo y crear conciencia y decir, oye, que esto está pasando en Irán, en Pakistán, en Siria, donde sea. Entonces, no es ético, pero es necesario. Y aquí pues, y ojalá no existiera toda esta porquería en el mundo. Eso es. De hecho, a mí se me viene a la cabeza, que esa no está en la escaleta, pero te la he mencionado antes, que es la de la fotografía de 1989 del tanque. Y bueno, es que no me acuerdo del título de esta foto, pero creo que es el hombre del tanque de Tiananmen. El hombre del tanque o algo así, sí. El hombre del tanque de Tiananmen. Pues que
es la típica foto de que ves un despliegue de tanques en mitad de la calle y un hombre se planta en medio y los inmoviliza con un par. Que luego a lo mejor engancha al tío del tanque, arranca y se lo lleva por delante, ¿no? Pero es una foto que impacta. Y la ves y dices, ostras, el nombre ya tan pequeñito, además se ve como un poco desde arriba, desde lejos, y se ven los 3 o 4, hay 4 tanques si no me equivoco, y el hombre chiquitito ahí delante del pedazo, o sea, peso visual, está súper compuesto, además es una diagonal, o sea, no sé, pero es que esa foto parece más buscada, casi que no, o sea, no planeada, sí, parece planeada más que, o sea, diagonales. tiene todo, punto de fuga, diagonal, peso visual, lo tiene todo. O sea, impacta muchísimo y creo que el fotógrafo ahí... Los fotógrafos, porque hay varios autores que sacaron esa misma foto. Pasa lo mismo que algún día podemos hablar también de esto, ¿no? De fotografías icónicas, ya no solo en temas documentales. La famosa fotografía del beso. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero es que hay quien dice que esa foto fue planeada, pero claro, no lo sé. Pero bueno, esa foto... Se supone que sí, se supone que es planeada. Lo que pasa que una se llevó mucho la fama y hay otra exactamente igual, casi desde el mismo ángulo, que esa, pues ni pena ni gloria, ¿no? Del segundo fotógrafo. Pero yo creo que era de Carter Bresson No. ¿De quién es esa foto? Henry Cartier-Bresson no hizo esa foto, te lo digo ahora mismo. Es que no sé de quién es esa foto, pero sí recuerdo esa foto perfectamente. Además sale en cualquier taller de foto, en cualquier exposición, en cualquier tal, sale. Y dicen que cuando finalizó la guerra, todo el mundo salió a la calle a celebrar el final de la guerra. Sí, pero es que el marinero yo creo con la enfermera en Trafalgar Square, iba a decir yo ahora mismo, en Times Square, que es de Alfred Eisenstadt. Jolín, qué nombre. Pero es que luego hubo un segundo fotógrafo, que uno de los dos es el que se llevó la fama. Sí. Lo tendría que buscar porque, claro, todo esto lo di cuando estuve en clase de fotografía y ya no me acuerdo. Es lo que pasa, que lo estudiamos. Pero bueno, podemos hacer un episodio sobre todo esto, que es bastante interesante. Sí, pues esa foto dice que fue planificada. No lo sé si fue planificada o no. Muchas fotos pero la cuestión es que, claro, podrían está ser planificadas. Ahí, claro, pero al final lo que representa la foto es lo que importa, ¿no? Hay un final de una guerra en el que la gente salió a celebrarlo y, bueno, pues a lo mejor si fue planificado o no, pero te está mostrando el final de la guerra, fiesta, besos, abrazos, lo que sea, ¿no? Entonces al final el mensaje es Bueno, y aquí tenemos pues lo que sucedió con Kevin Carter, ¿no? Que no lo queríamos adelantar al principio. Bueno, para el que no sepa, Kevin Carter es el que fotografió la fotografía de la niña y el buitre, que, bueno, pues 3 meses después esa persona pues se desvivió básicamente por la crítica destructiva que le dieron, ¿no? Y bueno, su norma en el campo era no tocar a los niños por riesgo de enfermedad, pero sí espantó al buitre, sí le ayudó a caminar, pero la pregunta le persiguió hasta el final. ¿Es justo culpar solo al fotógrafo? ¿Y la redacción que publicó? ¿Y el actor que compró el periódico? Pero es que yo creo que no hay que prejuzgar a nadie. Yo creo que al final es retratar un momento que ocurrió y está ahí y mostrarlo al mundo. No sé qué tiene, o sea, qué tiene de malo, o sea, ¿qué culpa tiene ese fotógrafo? Ese fotógrafo no ha iniciado una guerra, no ha iniciado una cadena de hambruna, no ha iniciado... O sea, de hecho, ha retratado tampoco tenía la culpa de que estuviera la niña ahí muerta de hambre. Es que, o sea, ¿por qué hay que juzgar a un fotógrafo que ha ido allí a documentar que también estará pasando lo suyo, ¿vale? Porque esa gente está lejos le tuvo que afectar todo. mucho psicológicamente para que 3 meses después, con toda la crítica, se suicidara esa persona. Es que tampoco somos conscientes de que la gente que se mete en los conflictos a hacer el reportaje, que están ahí en una tensión y en un subidón de adrenalina, porque en cualquier momento podrían morir igual. Y es muy duro, y están lejos de su familia. Hay gente que ni siquiera ha podido formar una familia porque se ha dedicado a eso, ha estado siempre fuera y no ha compuesto su familia. O sea, encima nos dedicamos a juzgar o prejuzgar. O sea, señores, vamos a tener un poquito de luces, ¿no? Yo creo que son los primeros que no les gustaría, no creo que vaya, o sea, vamos a ver, un fotógrafo documental no va por morbo, no va a trabajar en una guerra porque le gusta.
va por obligación, por trabajar. Y claro, ahí venía lo de la imagen del tanque, ¿no? Que he dicho yo, la estetización del sufrimiento. Una foto de guerra bien compuesta puede volverse bella. ¿Qué significa eso? Pues el riesgo de que la imagen sea tan poderosa que se convierta en icono y deje de verse como la realidad de una persona concreta. Porque ha pasado con bastantes imágenes. De hecho, al final de este episodio, pues mencionaremos algunas imágenes para que podáis ver y seáis conscientes de lo duro que es todo esto, ¿no? Porque ya de por sí es duro, pues para a mí ahora mismo hablar de este tema en un podcast me está resultando muy incómodo, ¿no? Porque es algo duro, pero es que es la realidad, hay que afrontarlo. Pero ¿resulta incómodo de hablar? Sí, pues imaginaros verlo. Es mucho más incómodo. O sea, y verlo y fotografiarlo. Y luego esa gente tuvo que revelar esa foto, vuelta otra vez y vuelta otra vez. O sea, esa gente, ¿de verdad pensáis que no tienen corazón y por eso? O sea, no, todo lo contrario. Creo que se juegan la vida para que los demás tengamos la conciencia de decir, ostras. Es que bueno, ahora vamos a pasar a algo más positivo de todo este contexto, ¿no? Que es cuando la fotografía sí cambió algo. Sí cambió algo. Que gracias a esas fotografías hubo cambios importantes en la historia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Vietnam, la ejecución, esa foto la he visto hace un rato, la ejecución de... Ostras, ¿cómo pronuncio esto? En Nguyen Van Lem por Eddie Adams y la niña de La Palm. Es una niña que está corriendo junto a otros niños y la niña va desnuda. Bueno, primero la de la ejecución, que es una fotografía muy mítica. Bueno, sí, primero que ves ahí a una persona de espaldas con la pistola y la persona que ves de cara está ya con los ojos cerrados diciendo ya. Me van a matar, sí. Ya me ha tocado. Sí. Y es una foto muy, muy, muy impactante. De hecho, la ves la primera vez y parece que incluso es una escenificación, ¿no? Y nada más lejos de la realidad que sucedió, ¿no? Sí. Y luego está pues, la de la niña es muy famosa esa foto. Sigue, Lauri. De hecho, a mí esa foto, esa foto es de Nick At, creo que se pronuncia, y fue las fotos que aceleraron el cambio político de opinión pública, ¿no? El cambio en Estados Unidos y precipitaron la retirada. Es decir, ahí hubo ya la retirada de esa guerra, ¿no? Me imagino que ahí fue el fin, porque claro, ya al haber un cambio... Estamos hablando de los años 60, años 70, que fue en pleno apogeo de los hippies, el no a la guerra, de golpe y porrazo empiezan a mandar a gente de color, a adolescentes prácticamente a morir a una guerra que ni les pertenecía, que era la del Vietnam, que de hecho posiblemente sea de las poquitas guerras que Estados Unidos ha perdido encima. Y ahí tuvo mucha presión social y mucha crítica, ¿no? Y de hecho este tipo de fotos pues empezaron a generar conciencia, porque se sentían tan indefensos Estados Unidos que dijeron, a por todas, ¿qué pasa? Empezaron a matar civiles, y esas fotos es lo que muestran, ¿no? La cruda realidad de lo que se estaba viviendo ahí en Vietnam. Claro, y al final lo que decía yo al principio, conciencia, si a lo mejor no están esas fotos cargadas de realidad, a lo mejor no hay ese cambio de opinión y esa no a la guerra, o sea, esa presión social. Si la gente no es consciente de qué está ocurriendo, porque hoy en día te informas por cualquier sitio, pero si no hay una imagen, como decíamos al principio, que te entre aquí directamente, aquí en el pecho, tú no cambias de opinión, porque no te lo imaginas, pero no lo ves, y al no verlo, no ves la magnitud de lo que está ocurriendo. Entonces, yo he de decir que la foto de la niña me impacta muchísimo a día de hoy. Me impacta muchísimo. O sea, vosotros imagináis lo que sería aquí en España esa imagen. O sea, pues lo mismo pasa deberíamos de concienciarnos igual en España que en Vietnam. Y gracias a la fotografía, pues empiezan a cambiar las cosas. Y menos mal, porque estamos volviendo, desgraciadamente, a aquellos años. Que sí, que bueno, aquí me voy a saltar un par de puntos porque son bastante trágicos y tampoco quiero deprimiros, pero luego está el argumento de Nat View. No documentarlo también es una decisión, ¿no?
pero el silencio visual puede ser cómplice. Y lo que es la guerra, que no se ve, no existe para el resto del mundo. Exactamente. O sea, esto es como sin prueba no hay delito. Si nadie, en una guerra, en un tipo de acoso, o sea, si no se muestra, no existe. Si nadie actúa, nadie ve, es inexistente, no existe. Y eso lo hemos vivido en los años de cuando España era dictadura y todo eso. Un padre acosaba a una hija, la violaba y nadie sabe nada, aquí no pasa nada, no existe el delito. O sea, no. Entonces, todo esto hace que existan la cruda realidad y hace ahí el cambio. Vale, cuando la fotografía no cambió nada, y aquí podemos hablar de muchos temas, pero de todos los puntos que hay en la escaleta me voy a centrar en el más tocho, digamos, que es la guerra de Siria, ¿no? Sí. Que posiblemente fue la guerra más fotografiada de todas. Sí. Y además la que más nos pilló, yo creo que conscientes a muchos de nosotros. Porque ha habido guerras que a mí me ha pillado más de niña, o guerras que... Pero es verdad que la de Siria, para mí, es la más cruda porque me ha pillado de más adulta y me he enterado de más cosas. Pues, ¿y qué pasa? Si no hubiesen habido esas fotos... Yo no me hubiese enterado tampoco. Pero que tampoco sirvió de nada, que es a lo que vamos. No, en este caso, por más que intentaban hacer conciencia con la foto documental, eso seguía para adelante. Sí, de hecho hubo más de 500.000 muertes y yo creo que se están quedando muy, muy, muy cortos. Y luego, pues también influye mucho cómo se contextualizan hoy en día las fotos, ¿no? En redes sociales y todo. Estamos viviendo una era de consumismo puro y duro de fotografías. Sí. Y ya no nos afectan las fotos que vemos. Mostramos indiferencia. Y a lo mejor estamos viendo una foto muy, muy, muy impactante de una guerra y nada. Pero ¿sabes, pues ¿sabes también por qué está pasando eso? Porque hay sobreinformación. O sea, hoy en día todo es un número, una estadística. Van no sé cuántos muertos, las noticias todos los días, van no sé cuántos muertos, como con el COVID. Van no sé cuántos muertos. Nos están inmunizando, básicamente. Claro, o sea, están banalizando el número de muertos. Acuérdate, porque en el COVID al principio, el primer día, ¡wow! No sé cuántos muertos, todo el mundo asustado, pero al que hacía 4 o 5 días que te estaban dando el parte de guerra, entre comillas, cada media hora en la tele, la gente ya como... Pero eso es como con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Al principio todo el mundo, uf. Y ahora, pues, ahí está, pues, llevan ya 2 años y medio, casi 3, y pues bueno. Claro, pero porque no están en la tele también muchas veces, es lo que yo decía al principio, ha habido mucha manipulación. Lauri, voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Y me voy a centrar, pues, por ejemplo, en el cine. Tú veías una película de terror de los años 80 y la ves ahora y dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Si parece más de risa que de miedo, ¿no? Sí. Pero en aquella época pues daban miedo. ¿Por qué? Porque era otro tipo de concienciación. ¿Qué pasa? Que cuanto más consumes ese tipo de contenido, pues al final te inmunizas más. Sí. Y yo creo que al fotógrafo, al fin de cuentas, pues yo creo que le pasa lo mismo, ¿no? Al final ha visto a tanta gente morir en una guerra que yo creo que está inmunizado. Aunque yo pienso que eso, macho, no creo que te inmunice al 100%. Yo creo que eso no te puedes inmunizar nunca al 100%. Es como el médico. Yo lo pienso y es que me entran los 7 males. Yo comparo como un médico que se le muere en paciente. A cualquier médico de urgencia seguramente se le ha muerto algún paciente y el primero le impacta muchísimo, pero no es que los demás no le impacten, es que, digamos, de alguna forma se acostumbra, entre comillas, pero a lo mejor luego llega a casa y llega destrozado. O sea, ese fotógrafo no es que esté inmunizado al 100%, sino que de alguna forma se ha acostumbrado a la situación, pero a lo mejor llega un momento del día o del mes o del año o en casa o en soledad que le pega el reventón. Y a lo mejor eso no lo vemos. Y entonces a nosotros nos pasa un poco eso. Yo veo imágenes que sí que me impactan. Yo recuerdo hace, pues, cuando la guerra de Ucrania, yo me acuerdo había en las noticias una serie de vídeos de imágenes y de fotos y tal, de la guerra, del hambre y tal, y yo recuerdo aquello y digo, es que quien no sensibilice con esto no tiene sangre. De imágenes vistas en la televisión que son muy polite. Sí. Si hubieses visto todo lo que he visto yo sobre la guerra de Ucrania y de Rusia en Twitter, que ahí va sin censura,
Y entonces te da un algo. No, es que te da un algo, es que es imposible, o sea... Ver ahí como de golpe y porrazo la cámara de un avión o de un helicóptero, de lo que sea, algo en el aire, y ves que de golpe y porrazo en tierra ves a 3 o 4 soldados y de golpe y porrazo revienta eso por los aires. Pues mira, te puedo contar... Es que parece una película, pero no, pues es que es de verdad. No, te puedo contar, hay un documental, ¿vale? Real en Movistar, ¿vale? De un excombatiente de precisamente la guerra de Ucrania. El tío pues acabó bastante mal de la cabeza, no me extraña. Y era un tío, un soldado que fue allí, pues básicamente a defender no me acuerdo si iba con Ucrania o con Rusia, creo que iba con Ucrania precisamente. Y el documental era real, o sea, te mostraban las imágenes reales del tío con lo que lleve el rifle o como se llame eso, disparando y matando gente. O sea, cuando yo vi eso, que me lo vi en casa, yo dije, mira, yo estuve viendo un documental. Ver. Era jodido, ¿eh? Justamente de la guerra de Ucrania, en la cual los ucranianos, soldados ucranianos, bueno, no eran soldados, pero iban vestidos de soldado, iban a recuperar cuerpos, pero tanto ucranianos como rusos, y había cuerpos enteros y otras veces eran fragmentos de cuerpos. Y dices, ostras. Pero es que encima luego intenta identificarlos y los cuerpos rusos los mandaban a Rusia para que por lo menos sus familiares pudieran darles entierro. Y es muy hardcore, Y mira, yo también vi, hay un documental también, que ahora no me acuerdo el nombre exacto, es que tengo ese defecto, se me olvidan los títulos porque veo muchas cosas, pero hay un documental también en Movistar que ha sido también muy polémico, de cuando hubo el atentado en el Frente, en Hamas, en el concierto de LGTBI que hubo, el festival de música, cuando accedieron, es que se ve como imágenes reales de móviles de los que han quedado vivos y se ve imágenes reales de cuando entran los terroristas allí, se le a matar gente, de cómo corren con los coches, de cómo cae gente, o sea, es una puñetera locura. Yo no me puedo inmunizar ante eso, me es imposible. No puedo, o sea, no puedo. Y ahora, pues, para finalizar este podcast, pues hay respuesta, mirar con conciencia. Y aquí, pues, es todo muy peliagudo, ¿no? No hay una respuesta limpia. Y es importante no fingir que la hay, porque hay gente que lo verá como meramente un voyerismo el morbo de ver qué está pasando ahí, pero por otro lado es que está la contrapartida y yo creo que alguien que vea estas imágenes va a sentir los dos puntos a la vez, ¿no? La fotografía del dolor puede ser voyerismo o puede ser un único acto de justicia posible ante lo injusto. A veces las dos cosas a la vez. Sí. Yo sinceramente lo miro más desde el punto de vista del dolor. Claro, es lo que decíamos al principio yo no soy capaz de verlo. Episodio. El problema es que es imposible no mirar. Sí, es como cuando hay un accidente y todo el mundo pasa y mira y le duele y le jode y luego está en su casa y luego está en tu casa, porque a mí me ha pasado y te ha venido una imagen a la cabeza y me cago en que no puedo dormir, ¿no? Y claro, ahí está el punto peliagudo del fotógrafo. El punto peliagudo del fotógrafo es la tensión entre documentar y respetar. Sí. O sea, es que es muy complicado. Mostrar y proteger, es que no puedes tener un criterio único, es muy difícil. Por un lado sientes compasión, por otro tienes que documentar, mostrar la realidad, por otro ayudar, por otro proteger, o sea, es que es imposible tener y luego pues es que este es el tema, ¿no? No apartar los ojos para comodidad, ¿no? Y no consumir imágenes del sufrimiento como si fueran entretenimiento. Porque hay veces que muchos medios de comunicación, pues ahí te lo ponen como, pues ya que te vas a comprar el periódico para que te entretengas. No, es que hay que hacer conciencia de esto. Hay conciencia más que entretenimiento. Es por lo que decimos, dolor ajeno. Y bueno, pues ahora viene aquí la pregunta peliaguda, ¿no? Si habéis visto la fotografía de Kevin Carter, la de la niña y el buitre, a ver si os ha cambiado la forma de ver esa foto. Sí, después de este episodio os invitamos a que volváis a ver la foto, lo podéis encontrar en Google, y cómo la veis, porque sí que muchas veces a raíz de lo que decíamos a lo largo del episodio, ¿no? A raíz de tú ver una imagen, incluso de escuchar opiniones, te puede cambiar tu punto de vista, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces. O sea, yo tengo con la guerra esta de Estados Unidos-Irán,
O sea, yo tengo un cacao mental de puntos de vista que no me aclaro ni yo. Os lo puedo asegurar porque desde que empezó todo este conflicto, Lauri me habla de forma muy negativa, está muy negativa. Yo empecé pensando una cosa, a mitad pienso otra, luego pienso otra. O sea, es muy jodido porque conforme vas viendo fotos, imágenes, opiniones de unos, de otros, cambia totalmente tu pensamiento. Hay gente que no, hay gente que tiene un criterio y sigue ese criterio hasta el final. Oye, enhorabuena, yo no. Yo me dejo llevar mucho por el corazón, me dejo llevar mucho por el dolor y me dejo llevar mucho por todo lo que se sufre unas personas u otras y no lo puedo evitar. Bueno, y para hacer conciencia, voy a mencionaros varias fotos muy famosas que en su momento fueron muy controvertidas, pero sirven justamente para poner imagen a este podcast, ¿no? Y bueno, pues la primera ya la hemos mencionado, ¿no? El buitre La Niña de Kevin Carter, que fue fotografiada en Sudán en el año 93. Fíjate, yo tenía 4 añitos. Luego tenemos por ahí La Niña del Napal, que también la hemos mencionado, de Kim Phuc o Nick At, Vietnam, 1972, que posiblemente para mí esa fotografía me impacta mucho más que la de La Niña y el buitre. A mí también, no sé por qué, pero también me impacta más. Pero claro, es otro tipo de imagen y sabiendo el contexto de ambas, pues ostras, pero no sé, visualmente es más impactante la de La Niña y el Napal. Sí. La ejecución de Saigón, que es la que estábamos mencionando de la pistola. Luego la de Alan Kurdi, que bueno, esta no hemos mencionado casi, pero también podríamos haber mencionado pues que es todo el tema de inmigración, un niño muerto en la playa, y bueno, pues también es bastante impactante ver ahí esa imagen. Además muerto de hambre seguramente. No, yo creo que, no me acuerdo ahora el contexto de la imagen, pero yo creo que pues que se murió ahogado. El típico inmigrante que va en un cayuco y pues el tema es ese. Fotos de Abu Ghraib, que bueno, pues estos son las típicas torturas que sufrían en Irak y los mismos torturadores fotografiaban a sus víctimas, que también es un poco impactante ver ahí una persona llena de cables con los que los electrocutaban ahí. No, un poco, no mucho. O sea... Y bueno, luego otro contexto que tampoco deja de ser impactante y lo mismo no es tan impactante como el resto porque no se percibe el sufrimiento como tal, pero lo que es Serra Pelada de Sebastián Salgado, la típica fotografía que ves ahí a todos los niños trabajando en las minas, que bueno, después de haber visto el resto, pues te va a parecer muy light, ¿no? Esta foto, pero sí, también pero es muy macabra ver ahí niños tan pequeños, desde tan pequeños ya, dejándose la vida en las minas, ¿no? Sí. Y bueno, este tipo de fotos son las que suelo recomendar yo para tener conciencia de estas cosas. Y son las que a mí me enseñaron en cursos de fotografía para saber que no es todo bonito en la fotografía, que también hay cosas muy turbias, hay cosas muy negras, hay cosas tragédicas o que también se tienen que inmortalizar. No, y es lo que decimos siempre, gracias a ciertas campañas, por ejemplo, la violencia de género. La violencia de género, yo me acuerdo, yo crecí en el instituto y en el colegio con imágenes impactantes de violencia de género. Algunas han sido representadas, otras han sido reales, pero sobre todo muchas veces eran representadas, ¿no? Pero tú las veías y te impactaba más que si alguien te entraba y te pegaba la chapa ahí en clase. O sea, tú veías la foto y era ostras. Y ahora pasa mucho también, ahora está ocurriendo también mucho con el acoso escolar, por suerte se está creando conciencia y también te ponen una imagen de una agresión tal y como que te impacta mucho más que alguien te lo cuente. Entonces, al final la fotografía es eso, crear conciencia. No todo es bonito, no todo es creatividad. Hay cosas que son documental, hay cosas que son reales, que ocurren y aunque nos parezca mentira, en pleno siglo XXI sigue habiendo guerra, sigue habiendo hambre, sigue habiendo maltrato de muchos tipos y sigue haciendo falta crear conciencia. Y ojalá llegar alguna vez la paz en el mundo. No va a llegar nunca. Mientras haya políticos, que sepáis que no va a llegar nunca. Bueno, y dicho esto, yo creo que vamos a cerrar aquí el episodio, puesto que son las 11:15. Boro está muy pesado de que quiere cenar y salir.
Y os lo dejo aquí. ¿Queréis que hagamos un episodio hablando de fotografías icónicas y de sus fotógrafos icónicos? A mí me encantaría. Después de haber hablado de la fotografía del beso, yo creo que sería un episodio muy interesante, porque hay muchas fotos que, por ejemplo, la fotografía del beso, en verdad, no se titula así, porque la fotografía del beso es otra que está realizada en París. Y ahí lo dejo, para que tengáis ahí la duda. De hecho, hubo un episodio que hablamos sobre documentales, pero nunca hemos hablado de fotos, o sea que creo que sería interesante retomar esto. Porque las fotografías icónicas, podríamos hablar de Henri Cartier-Bresson, por ejemplo, de, yo qué sé, Sebastián Salgado, que también, aunque también tiene fotos míticas, Steve McCurry, Vivian Maier, por favor, para mí Vivian Maier, que es lo más. Es que podríamos hablar de muchas fotografías icónicas de la historia de la fotografía. Pues lo dicho, tendremos ahí otro episodio, lo vamos a hacer, o sea, no hay debate. Y poco más, nos escuchamos en Apple Podcast, en Spotify, en vídeo YouTube y en iVoox. Y poco más, que nos vemos en el siguiente episodio, prima. Un saludo. Venga, un saludo.